Paula, bienvenidos una vez más junto a nosotros. Agradecemos que nos estén acompañando desde Lomas de Zamora, de Monte Grande, de cada uno de sus hogares. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos puede llegar a confrontar mucho, pero también vamos a llevarnos herramientas para la vida cotidiana. Agradecemos la participación de Elizabeth Jiménez, quien está haciendo la traducción en lenguas de señas, y también te agradecemos, Paula Pared, por este tiempo que nos estás ofreciendo para ir a las casas y poder darnos la información para estar prevenidos. Gracias por estar. Le comento a toda la gente, a todos los que están del otro lado, que Paula es docente, también es preventora de abuso sexual infantil, diplomada en prevención integral, así que gracias, Paula, y bienvenida. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias Eli también por la traducción en LSA, y gracias a todos los que están del otro lado escuchando esta charla. Yo creo que es un tema totalmente necesario escuchar en este tiempo, es un tema que no solo lo tenemos que aprender, sino compartir con otras personas, porque nunca sabemos a quién estamos previniendo. ¿Sí? Es un tema que, si bien pareciera que ocurre muy esporádicamente, a partir de esta charla vamos a ver que es algo que ocurre en la vida cotidiana y muchas veces puede pasar que ocurra alrededor nuestro, incluso en nuestro propio hogar, y no nos demos cuenta. Qué bueno. Bueno, gracias a todos. Seguimos agradeciendo a los que se siguen conectando. No se olviden de pasar la información, es importante, y creo que esta charla nos va a traer luz, ¿no? Ante todo, vos decías, lo que pasa a nuestro alrededor, y muchas veces, ¿quién nos dice? Uno se da cuenta que también transitó por esto. Bueno, Pau, nosotros cuando hablamos de abuso sexual, o sea, yo generalmente pienso que el abuso está relacionado con el contacto físico. ¿Esto es así o no? No, en realidad es un mito, una creencia que muchos tienen, ¿no? Que piensan que el abuso sexual es lo último es la violación, o asocian lo que es abuso sexual infantil con una violación. Pero ahora vamos a ver que no es así, que abuso sexual puede ser con contacto físico y aún sin contacto físico. Porque primero vamos a definir qué es el abuso sexual. Dale. El abuso sexual es cuando se involucra en actividades sexuales a un niño, a una niña o a un preadolescente, ¿no? ¿Y por qué decimos involucra? Porque el niño no tiene todavía la capacidad evolutiva o psicológica para entender este acto, pero el Claro. adulto sí. Entonces, un adulto que tiene, o sea, un adulto que tiene poder sobre este niño, y lo manipula y lo cosifica para su propio placer sexual, eso ya es un abuso sexual infantil. Ok, o sea que el abusador no es alguien que se encontró con la situación sin preverla, sino que es algo que sabe que lo está haciendo. Exactamente. Si muchas veces pensamos o vemos en las películas que el abusador es alguien que está escondido, eh, no, vamos a ver que el abusador muchas veces está dentro del propio hogar. ¿Sí? Ok, Eh, o sea que el cuidado que uno puede tener con los hijos de que no vaya solo a la plaza o que no vaya solo a comprar, no solamente es el cuidado que vamos a tener hacia afuera, sino también hacia adentro del hogar o los más cercanos. Exacto. Es importantísimo cuidar y velar a nuestros hijos, como decís vos, cuando está en la plaza, cuando va a ser mandados, pero también es importante cuidar y velar a nuestros hijos dentro de nuestro propio hogar. Ok, recordamos entonces que cuando uno es niño hay una inocencia, no, vos que sos docente por ahí podés verlo más cercano, esa inocencia del nene, la credulidad, ¿no? De ese niño que uno le hace un chiste y se lo cree, o le decimos, ¿dónde estamos? Estamos acá, y ahí ves la inocencia del nene y cómo a veces estas personas que ya vienen crañándolo, pensándolo, están atentos a esa inocencia, ¿no? Por eso buscan esa vulnerabilidad. Bien, bien decís vos, porque los niños son crédulos. ¿No? Vos al nene le decís, vienen los Reyes Magos y poné los zapatitos en la puerta y el nene lo va a creer y va a poner los zapatitos en la agüita. Le hablás del ratón Pérez, le decís un montón de cosas y ellos se lo creen, ¿no?
Cuanto más, mira, el abusador usa esta misma manipulación porque sabe que los niños creen, son crédulos. Sí. Cuando vos hablabas hace un ratito y decías, el abuso sexual no solamente estamos hablando de la violación, sino que estamos hablando de un abuso sin contacto. Cuando la madre detecta o considera que hay un tipo de abuso, hay que estar atento que hay señales que nos indican que está siendo abusada, pero no necesariamente desde lo físico, ¿verdad? Sí, a veces pasa que la mamá tiene sospecha de que algo le está pasando a su hijo, a su hija, ve ciertas actitudes o cambios en su conducta que dice, algo está pasando. Y Sí, ante esta duda, ante esta sospecha, lo lleva al pediatra, ¿no? Y el pediatra hace una revisación y dice, no, no hay ningún indicio, no hay ninguna lesión. Entonces la mamá se queda con eso. Pero vemos que el abuso va más allá, ¿no? Dijimos que puede ser con contacto o también sin contacto. Si querés, lo mencionamos, Eli, dale, pero dale. quiero nombrar también que tanto el abuso con contacto físico como sin contacto físico es Sí, igual de perjudicial para el niño, ¿sí? claro. Trae tanto trauma de una manera o de la otra manera. Es algo que al niño después le cuesta olvidar y lo vive de una manera traumática a lo largo de su vida, si esto no es detectado, si no es acompañado. Ok, Bueno, comencemos con entonces, ¿qué es un abuso sin contacto físico? sí, ¿Sí? Por ejemplo, puede ser cuando un niño es expuesto a una persona que les muestra sus genitales. Eh, a mí personalmente me pasó cuando yo era chica, teníamos terraza en casa, y subí la escalera y desde mi terraza se veía en la casa de los vecinos. Mi vecino, que era un joven ya mayor, vio que yo estaba ahí y se bajó los pantalones y me mostró sus genitales. Yo ante el susto, creo que no llegué a ver nada, cuando vi la intención no llegué a ver nada, pero me fui a mi casa y del susto no le conté nada a mi mamá. Pero es algo que quedó marcado. Imagínate que hasta el día de hoy me acuerdo, ¿no? Es algo que marca. Eh, Hay niños que son expuestos continuamente a esto, ¿sí? A que claro. sus abusadores estén todo el tiempo mostrándole o pidiéndole al mismo niño o niña que se baje los pantalones, que les muestre sus partes genitales. Exponer al niño a material pornográfico también es abuso sexual, aunque no haya contacto. Ya el solo hecho de exponer a un niño a pornografía, eso ya es una violación en las emociones del niño. Quizás los padres no exponen directamente al niño, pero lo dejan solo ante el televisor, Claro, ¿sí? Lo dejan claro. solo con las pantallas. Muchas veces decimos la niñera electrónica, o lo dejan mirando videos de YouTube. Y como decimos muchas veces, ya en este tiempo no hace falta que los niños busquen pornografía, porque es la pornografía la que busca a los niños. Aparece sola. ¿Sí? El nene está buscando videitos de películas, de, no sé, de los videos que ven ellos, y enseguida aparecen videos de pornografía. Entonces, esto es importante que los papás estén alerta y estén velando, porque esto ya, la exposición del niño a este tipo de material ya es abuso en sus emociones, en su psiquis. Es algo que el niño queda grabado. Claro. Otra cosa, sí, perdón. Sí, no, no, algo que no les cuento a todos los que están viendo, cuando hablaba de que era una charla confrontativa y uno, muchas veces yo ya dejé de ser niña hace un par de tiempo ya, y me doy cuenta que uno es lo más cotidiano, sufrió un abuso. Por ahí no fue la intención nuestra o de nuestros padres, porque a veces hay información que no lo recibieron, ¿no? Y gracias a tu tiempo y a la predisposición tuya, esta información está llegando directamente a los hogares. Y me acuerdo, también me pasó con un vecino
Y también esto, me acuerdo también, nosotros éramos un montón, y mi mamá, para contenernos, ¿no? Ir a buscar a los otros donde estaban jugando, nos dijo, bueno, quédense acá mirando la tele. Y me pasó justamente esto, ver escenas sexuales que fueron una lucha para mí de grande, después pasarlo, y a veces es sin mala intención, solamente para, bueno, quédate quietito un ratito, y las publicidades que hay en medio de esos jueguitos de los nenes, que sin querer el nene puede hacer así y ya abrimos una imagen que después es difícil para el nene también sostenerlo. Si vos fijate que las series cada vez tienen contenido más erótico, ¿no? Erótico ya rayando con lo que es pornográfico. Y muchas veces los padres dejan a los nenes diciendo, total, es una serie de superhéroes. Nos pasó a nosotros como familia que seguíamos una serie y la veíamos los capítulos en familia. Pero esta serie, cada capítulo es como que a veces ponía, cuando aparecían esas secuencias, apagamos o avanzamos y hablábamos con los nenes sobre este tema. Decíamos, esto no está bien por esto, por esto, por esto, ¿no? Pero llegó un momento que ya la serie ya pasaban momentos, imágenes muy subidas de tono, entonces dijimos, ya no la vemos más. Y eso, o sea, estábamos en familia, somos una familia cristiana y tenemos valores, y decimos, esto no lo vemos. Pero imagínate los padres que dejan a los nenes solos ante estas series, que no controlan, que no miran con ellos qué es lo que entra por los ojos de sus hijos. Y como Claro, bien digo, son imágenes que quedan y perduran a lo largo de toda la vida, ¿no? Y como decíamos al principio, muchos piensan que abuso es solamente ya cuando hay un acceso carnal, cuando se llega a la violación, pero abuso es algo que queda en el niño, eh, aún con imágenes, queda grabado de por vida y puede llegar a ser un trauma. exacto. ¿Sí? Qué sorprendente. No sé qué la gente nos agradece por esta charla, le agradecemos también por estar del otro lado. Bueno, seguimos avanzando con el tema. Que me estabas por decir que había otra opción, otra forma más del Sí, cuidado. es hacer partícipe, por ejemplo, al niño en conversaciones con contenido sexual. ¿Sí? Cuando el niño está con sus orejitas paradas, ellos parece que están jugando, que están distraídos, que están en la suya, pero hay padres que a veces hablan o comentan, o madres con sus amigas, padres con sus amigos, y no tienen en cuenta que el nene está escuchando. Y esos comentarios quedan grabados en la mente del niño. Entonces, primero los padres tenemos que cuidarnos nosotros, lo que hablamos, ¿sí? Y también cuidar de qué es lo que escuchan nuestros hijos. Estoy hablando de conversaciones, pero también puedo mencionar la música reggaetón, por ejemplo, que ya sus letras son pornografía pura. Eh, He comentado en otras charlas que me ha pasado que llevar a mi nene chiquito al supermercado y sonar en el supermercado música, reggaetón, pero era totalmente pornográfica la letra, y tuve que sacar a mi nene y llevarlo al auto con mi esposo porque no podía exponer a mi nene a semejante barbaridad. Ya esa letra era terrible, ¿no? Y eso está dentro de lo que ustedes o dentro de lo que podemos hacer como familia. Eso está dentro de los márgenes que uno puede hacer. Pero más adelante en la conversación me gustaría saber qué hacer cuando ya no está lo que yo puedo ayudar a mi hijo a no escuchar esto, a no ver esto, y va afuera, ¿no? Cuando tiene que ir al colegio, cuando tiene que ir o a escuchar música, o a estudiar otra cosa, o mismo a una iglesia también. Ahí Sí, ya nos van excediendo. Pero bueno, sigamos. Cuando hablamos del abuso sexual, si nos puedes explicar, ¿cuáles son los indicios a los cuales tenemos que estar atentos? bien, voy a nombrar un par de cosas más que sí es abuso sexual, ¿sí? Ah, Cuando ok, hablamos ok. de abuso con contacto físico, ahí sí vamos. No solo es ya lo que hablamos propiamente,
violación o relación sexual, ya sea oral, vaginal o anal, sino también el manoseo. Un manoseo ya sea por encima de la ropa o por debajo de la ropa. Un manoseo ya es abuso. Un froterismo, cuando el tío, el primo, el abuelo dicen, vení, sentate a upa mío, ¿sí? Y ese primo, ese tío, ese abuelo, que no tiene su mente tan sana, lo frota con sus genitales al niño para satisfacer su propio, por su propio libido, su propio mente sucia y perversa. Claro. ¿Sí? Eso también es abuso sexual. Y el niño percibe todas estas cosas y sabe que no está bien y se siente sucio y se siente culpable. Porque Claro. sabe que algo está pasando, pero no llega a entender en sí qué es lo que está pasando, ¿no? Exacto. Eso también es abuso sexual infantil. Bueno, ¿cuál era tu pregunta, Eli? Perdón, retomando. No, mirá, mirá qué loco, ¿no? Nosotros, la vida le había pasado todo, perdón, pero me acuerdo que este mismo vecino era el que nos pintaba la puerta, que antes era de fierro, todo, y nos hacía, o de alguna forma uno recibía este tipo de toqueteo desde el juego. Sí. Qué loco cómo estas personas de alguna forma ya lo tienen planeado y ya saben cuál es, cómo los niños son indefensos. Bueno, tremendo, me encanta esta charla, está buena porque hoy le vamos poniendo nombres a aquellas situaciones que posiblemente cada uno de los que está viendo lo pasó, o no. Bien, así como decís vos, me ha pasado en todas las veces que di charlas, después de la charla se me acercaron personas contándome que habían sido abusadas y que no sabían que habían sido abusadas en sí. ¿Por qué? Porque tenían este preconcepto de que el abuso es una violación, ¿sí? Pero Claro, sin embargo habían vivido situaciones traumáticas, como acabamos de mencionar, en su niñez, en su adolescencia, y habían quedado marcadas por esta situación. claro. Entonces dijeron, me pasa esto, me pasó esto, y nunca se lo pude contar a nadie hasta ahora. Tremendo, ¿no? Qué liberador de alguna forma esta charla dura, pero una responsabilidad que hoy tenemos, no para odiar a aquellos que estuvieron a cargo nuestro, sino para poder decir, bueno, hoy tengo las herramientas, hoy puedo yo tomar las riendas de la responsabilidad que tengo de mis hijos, de mis sobrinos y de mis nietos. Y yo puedo entender también, Pau, que lo que yo viví por ahí estaba relacionado que éramos una familia pobre, que éramos un montón y que bueno, que de alguna forma en este ámbito el abuso puede estar presente, pero seguramente en otros ámbitos no es así. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Mira, eso también es un mito, que se piensa que el abuso solamente ocurre en familias pobres, donde hay muchos hijos, en familias donde no tienen los recursos, pero es importante saber que el abuso sexual ocurre en todas las familias, puede ocurrir en todas las familias, en todos los ámbitos, no solo en las familias, en los colegios, en los clubes, donde quiera que el niño se mueve, es un entorno donde los padres tenemos que estar atentos y velando. Más adelante, como decías vos, vamos a mencionar qué herramientas le podemos dar, qué herramientas de protección le podemos dar a nuestros hijos para que ellos estén alertas y puedan también saber cómo protegerse ante una situación de peligro, ante un inminente abuso. Pero quiero mencionar, Eli, Sí, situaciones o estadísticas que nos dan la pauta de que esto es mucho más común, por decirlo de alguna manera, tristemente, ¿no? Es mucho más común de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Voy a leer unas estadísticas. En América Latina, 2 millones de niños son abusados por año. Y entre el 70 y el 80% de esos niños, de esas víctimas, son niñas. ¿Sí? claro. Según datos brindados por UNICEF, un niño es abusado cada 4 minutos. O sea, lo que quiero decir es que esta cifra es terrible. Y lo más terrible es que estos son datos solamente que se conocen.
y datos que fueron denunciados. Ahora, con la situación que hemos vivido el año pasado en contexto de encierro por la pandemia, esto seguramente se agravó mucho más. Y son datos que desconocemos. Claro. Que cuanto más como padres debemos brindarle a nuestros hijos herramientas para que ellos puedan fortalecerse en sus emociones, en su psiquis, para que puedan decir no ante un abuso sexual infantil. Claro, ahí vos me traes algo que ya corre por responsabilidad de los padres o de los más cercanos, bueno, en mi caso que no soy madre, de mis sobrinos, de qué hace que un chico sea más vulnerable que otro. ¿Qué herramientas yo le puedo dar a aquellos más pequeños a mi alrededor para que ellos tengan la fortaleza o para que ellos de alguna forma en esto que son inocentes puedan estar despiertos o puedan estar alertas? Bien, hay ciertos factores de riesgo que, como vos bien mencionás, hay niños que son más vulnerables que otros. Vos fíjate que muchas veces, no sé si alguno habrá escuchado casos, que en una misma familia, el padre, el padrastro o la abuela, donde hay muchos niños, abusa de uno solo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, eh, este familiar es el que ha seguido y ha visto que este niño es el más vulnerable. Cabe destacar también, y por mencionar, que el 90% de los abusos ocurre dentro del ámbito intrafamiliar, en la misma familia. Solo el 10% de los abusos ocurre fuera del hogar, en la escuela, en el club, en la calle. El abusador es, puede ser el padre, el abuelo, la madre, la novia del padre. Es muy común que el abuso ocurra dentro de lo que es el hogar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta relación de abuso viene ya desde un vínculo previo, un vínculo, por decirlo de alguna manera, de amor, donde el niño piensa que esta persona lo ama, que esta persona lo hace porque, porque es su papá, es su abuelo, entonces lo ama, y es lo que justamente el abusador le hizo creer. Lo empieza a naturalizar, ¿no? Esto o sea, ¿no? El nene, esto es la forma del cariño que uno que va aprendiendo también. Porque si se lo da a la persona que quiere, ¿cómo haces? ¿No? Tan chicos, no, no, me pongo en el lugar, es un horror. Es Eh, terrible, la situación es terrible, pero lamentablemente es muy común. Ujú, Y lo más triste es que muchas veces ante un abuso la mamá no le cree a los niños. Eso es lo más claro. triste. Pero bueno, hoy vamos a dar herramientas para que nosotros podamos creer, prestar atención y estar atentos. Ahora decíamos esto, ¿no? De cómo que un nene va a ser más vulnerable que otros y qué herramientas le puedo dar. Yo he visto por ahí nenes que están al lado del papá o la mamá y la mamá le hace este movimiento de ojos y el nene automáticamente queda quietito ahí planchado, no dice nada, se calla la boca. Otros casos donde no hacen tantos O casos los baja la chicos, cabeza. o baja la cabeza. Eso vos decís, me gustaría que mi hijo cuando yo lo tenga le haga este movimiento y me haga caso. ¿Eso de alguna forma beneficia a la identidad del niño? ¿En qué lo perjudica? ¿Lo hace más vulnerable? ¿No? Bien. Está bueno que los hijos sean obedientes, Sí, pero ok, ya cuando la obediencia no es por amor a los padres, sino por no ser castigados o maltratados, eso ya no está bueno. El mm, niño que es obediente, pero una obediencia extrema, ya a sumisión, pero por temor o por pánico muchas veces, es posible que este niño también sea abusado, que tenga miedo de contar lo que le está pasando. Es importante que el niño aprenda a amar y a obedecer a los padres, pero en un contexto de amor, no en un claro, contexto de amenaza. El niño que es silenciado todo el tiempo y que no le permiten hablar, contar, y están todo el tiempo, vos callate. Llega un momento que si es abusado este niño, no lo va a contar. claro.
porque vive en un contexto de miedo, de que no se siente valorado. ¿Para qué lo va a contar si sabe que no lo van a defender? O le van a pegar. O le van a pegar. O si lo cuenta, justamente le pegan o le dicen, vos callate, estás mintiendo. Entonces, quizás lo cuenta, pero no lo Claro. creen. Este es un niño que está vulnerado en sus emociones. Es un Bien. niño que va a seguir siendo abusado. Ok, entonces, alerta para nosotros como padres, sí a la obediencia por amor, porque tenemos que corregir a nuestros hijos, pero tener cuidado con que esa obediencia no sea absoluta, sino poder escuchar o darle la libertad a ese niño para que él pueda expresarte también. Y creo que esto está muy relacionado con la identidad, ¿no? Desde esas palabras de afirmación, de que vos valés, de que vos sos una persona especial, desde que sí sos importante, porque creo que nosotros empecemos a tener nuestra identidad, de saber quiénes somos y el valor que tenemos desde chico, eso nos va a hacer sentirnos queridos y también a ser cuidadosos. No, exacto. Como vos decís, un nene que está bien plantado y se siente amado, se siente escuchado por sus padres o por un adulto mayor, ya sea un docente, si no es en su casa, sabe que tiene una docente, un referente, alguien, ese nene no va a ser abusado. ¿Por qué? Porque sabe que si ante un eminente abuso, ese nene va a hablar. Claro. O sea, tiene la confianza para poder decirle o a alguien dentro de la familia, donde también siente ese apoyo, porque a veces el que le toca ponerlo orden es el papá, y a veces, bueno, como tiene que poner orden, dice, ¿cómo hago para poner orden y también que él tenga valor, ¿no? Y el otro rol también de la madre que afirma al hijo, o sea, es un trabajo en conjunto en la familia. Y me encantó esto que dijiste, no solamente a veces los padres estamos llenos de responsabilidades, cosas, ahora más con la pandemia, que tenemos que salir a buscar el pan, que bueno, que dificultades, pero si vos no sos papá, si no sos mamá, pero estás cumpliendo un rol o estás cerca de un niño, que puedas contenerlo también, ¿no? Que podamos tener esa posibilidad de escucharlo, de reafirmarlo, porque de alguna forma estamos ayudando a esos padres que hoy están pasando una situación difícil, donde hoy, bueno, no pueden estar presentes, pero saben que si lo mandan a la escuela tienen a alguien que los va a contener y que posiblemente nos pueda a dar un poco de luz, ¿no? Y decir, mire, está pasando esto con su nene. Eso, bueno, me pone contenta porque a veces la responsabilidad es mucha también de los padres. Con todo esto que uno no prevé, ¿no? No preveía la pandemia, se vino la pandemia. Mirá vos, qué interesante. Y, Paula, ¿implica algo que un niño sea criado en un contexto de violencia? Y sí, porque un nene que es criado en un contexto de violencia ya naturalizó el maltrato. Ah, ok. Puede ser abusado y el nene lo ve como parte de su vida cotidiana. ¿Sí? Es un nene que está Mm, todo el tiempo siendo maltratado, siendo golpeado, o ve que su papá golpea a su mamá, que su mamá le grita todo el tiempo a su papá y vive en este contexto de violencia, es un nene que naturaliza el maltrato, naturaliza la violencia y naturaliza el abuso. No conoce otra realidad, no mm, sabe que eso está mal. Si ven en su interior, perciben que algo está pasando, pero un nene que vive en este contexto y no conoce otra realidad, no lo va a contar a alguien externo, no lo va a contar quizás a una maestra o a otra persona, porque piensa que es normal en todos los ambientes. Entonces es importantísimo, eh, como bien decías vos, el que está escuchando esta charla, ya seas mamá, ya seas papá, seas docente o seas vecino o vecina, es nuestra responsabilidad velar por los niños quizás que tenemos alrededor. Si vemos un vecino de enfrente, de al lado, que está siendo maltratado, tenemos que estar alertas y velar también por ese niño, porque no sabemos si este niño está pasando quizás una situación de extremo peligro. Y es nuestra responsabilidad también velar por ok. esos niños. Bien, bueno, genial. La verdad te agradezco, Pau.
Y me gustaría así preguntarte cuáles serían los indicadores ahora de físicos en el abuso sexual infantil, para estar alertos nosotros, ¿no? Todos, de estos indicadores. Bien, es importante tener en cuenta que el abuso no siempre deja marcas en el cuerpo, como dijimos al principio, ¿sí? En general, cuando se llega a la penetración o al abuso, ya sea sexual, con relación anal o oral, es porque ya el abuso se viene sosteniendo en el tiempo. Entonces, este niño viene siendo abusado, porque como dijimos, y ocurre dentro de su contexto intrafamiliar, este abusador viene, por decirlo de alguna manera, coqueteándole con palabras, con juegos. Ya el abuso con penetración ya es como la última instancia. Hay que tener cuidado con esto y ante una develación, la mamá, si el nene le cuenta o descubre, tiene que saber que por ahí su hijo ha sido abusado en el tiempo, ¿sí? Sí. Bueno, y uno de los indicadores físicos puede ser que el nene o la niña aparezca con su bombachita manchada, con sangre, con algún fluido. Eso es una alerta, ¿no? Que la ropita interior rota, viene del jardín con dolor vaginal, con dolor en sus partes íntimas, viene del club. Entonces los papás tenemos que estar alerta ante un indicador, preguntarle, sin espantarnos, ¿qué te pasó? No, porque el nene se asusta y quizás no cuente nada. Tranquilos, como siempre digo, tragando saliva a las mamás, tragando saliva, ¿qué te pasó? ¿Me querés contar? Y si es muy chiquito y por ahí no sabe contar o poner en palabras lo que le pasó, pedir que dibuje. ¿Me haces un dibujito de lo que pasó? ¿Me querés contar? Porque a veces los nenes, al no entender lo que es un abuso en sí, una relación sexual, no saben ponerlo en palabras. Por eso, una de las cosas, un factor de protección, como decimos, siempre es enseñarle a los nenes educación sexual desde chiquitos. Educación sexual en valores, enseñándole los nombres correctos de sus partes íntimas, que él pueda poner en palabras las partes de su cuerpo, sino decir, como muchos papás dicen, la chochi, el La pochi, pochula. la puchula, no, que el nene sepa que tiene pene y que la nena sepa que tiene vagina. En otras charlas he contado el caso de una niña que fue al jardín y le contó a la seño que su tío le lamía la galletita. Entonces la seño le dijo, bueno, pero decile a tu tío que no te coma más las galletitas. Y Claro. después de un tiempo la mamá se acercó y le contó que tuvo que llevar a la nena al pediatra porque a la nena le ardía o tenía infección en la galletita. Y ahí la maestra se dio cuenta que la nena estaba siendo abusada por su tío. Entonces, Claro. cuán importante es enseñarle a los niños las palabras correctas, las partes de su cuerpo y que ellos puedan mencionarlas correctamente. ¿Sí? Porque un niño que no sabe cómo poner en palabras lo que le está pasando es fácil de abusar, es vulnerable ante estas situaciones. Mira, qué Otro, loco. indica- sí. Otro indicador es, por ejemplo, hallazgo en las partes íntimas del niño o de la niña, hallazgo de objetos pequeños. Puede ser que un niño más grande juegue, entre comillas, al tener relaciones, ¿sí? Y puede ser que haya introducido objetos en las partes vaginales o de ano de los niños. Otra cosa es que el niño, la niña tenga un embarazo temprano. ¿Sí? Hay niñas que a los 9 años, 10 años ya tienen su primera menstruación. Claro. Y puede ser que esta niña de repente aparezca embarazada y no tiene un noviecito conocido, un noviecito aparente, ¿no? Igual no es normal que una niñita de esta edad esté embarazada,
claro. Entonces es muy posible que esta niña haya sido abusada. Igual tengo que mencionar lamentablemente que con la aprobación de la ley de aborto, muchos abusadores son beneficiados. ¿Por qué? Porque las niñas son embarazadas por sus abusadores y son los mismos abusadores los que la van a llevar a abortar y nadie se entera. Y Exacto. la niña vuelve a su casa y esta niña va a seguir siendo abusada, lamentablemente. Pau, te Sí, hago una consulta y en el caso de que, por ejemplo, si vos en el caso de docente, otros que estén trabajando con niños en una guardería o en la misma familia, ¿cuáles son los comportamientos de los niños donde yo tengo que estar atenta? bien. Un comportamiento puede ser que el niño tiene una obsesión con el sexo, conductas hiper erotizadas, que por ejemplo está jugando con muñecos y juega a que los muñecos tienen relaciones sexuales o con poses sexuales. Un niño, como bien decís, en jardín, no puede saber qué es una relación sexual. Si ese Claro, niño está jugando o dibuja a personas teniendo sexo o mostrando sus partes sexuales en su dibujo, es porque el niño ha vivido una situación de abuso. El niño no puede dibujar o imaginarse algo que no ha visto. claro, Entonces, eso es un indicador que nos tiene como docentes, como padres, dar señal de alerta. ¿Sí? sí, Es importantísimo. A mí me pasó como maestra un nene que dibujaba las partes, dibujaba hombre, mujer, desnudos y con mucho detalle. Entonces, hablando con la directora, yo era maestra suplente en ese jardín, y hablando con la directora me contó que este niño vivía en un contexto, en una casita, donde era un solo ambiente, vivían la mamá, el papá, con muchos hermanos mayores y los hermanos con sus novias. Entonces, muy posiblemente que este nene veía lo que acontecía en ese lugar, ¿no? Al claro. ser un solo ambiente, el nene estaba expuesto a situaciones que, que él no tenía por qué verlas. Exacto, qué difícil. Y cuando uno ve al nene también que está muy triste o está deprimido, o ves bueno, hacemos chistes, lo que sea, también eso puede ser unos indicadores emocionalmente cómo él se expresa. Sí, cambios de conductas bruscos, depresión, que el nene de repente pasa el llanto todo el tiempo y no sabemos qué es lo que está pasando, son señales de alerta. ¿Sí? Que el nene tenga pesadillas. El nene, cuando hablamos nene decimos nena también, ¿no? Dijimos Sí, que el 80 y 90% de los casos son niños. Tengan pesadillas, se despierten por la noche gritando, son señales de alerta también. No estamos diciendo que todos los niños que tienen pesadillas o lloran son abusados, pero sí son claro. señales o pautas que nos pueden, como papás, preguntarnos qué es lo que está pasando y estaría bueno poder hacer alguna consulta a algún especialista también, o preguntarle qué te está pasando. Y enseñarle a los niños también a poder contar, no como dijimos antes, callarlos todo el tiempo, porque si no ellos no nos van a querer contar. Claro, y acá viene un poco esto que veníamos reiterando en toda la charla, y no es a modo superficial que se fue diciendo, sino que tiene que ver cuando nos enfrentamos a que un nene nos revele esa situación, cómo nosotros debemos actuar. Habíamos hablado de no retarlo, sino que, como decía, ¿no? Traguemos saliva y hagamos las preguntas que necesitamos y qué más tenemos que hacer como adultos cuando nos enteramos de eso que para nosotros seguramente va a ser muy doloroso. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué actitud tengo que tomar? Bien, primeramente creerle y que el niño sienta que es escuchado y que es contenido. Porque un niño, una niña, una jovencita o un jovencito que cuenta que ha sido abusado, ha superado un montón de barreras para llegar a develar lo que le pasó y contar, Claro, ¿no? Lo que le pasó. Ha superado la barrera del miedo, del temor, del rechazo,
de la propia culpa, porque la persona que abusa se ha encargado de culpabilizarlo y de victimizarlo aún más. Por ahí ha recibido todo el tiempo: si vos contás te mato, si vos contás me tengo que ir de la casa y nos separamos con tu mamá, y un montón de cosas que el abusador se encarga de hacer sentir a su víctima culpable, cuando en realidad un niño o una niña abusada nunca es culpable. Claro, o sea que cuando yo haga preguntas para saber un poco más, trato que esas preguntas no lo señalen a él como el culpable, como el que no se fue, como el que se mantuvo, sino evito eso porque es lo que viene haciendo el abusador en realidad. Como mamás, como papás, tenemos que ser sabios en cómo hacemos las preguntas. Primero, tranquilos. Claro. A ver, mi amor, contame, ¿qué pasó? ¿Sí? Tratar de, primero, controlarnos nosotros, controlar nuestras emociones. No decir, ¿qué te pasó? Pero vos quisiste, a ver, vos quisiste. Porque el nene, ante una actitud así, ¿qué va a hacer? Se va a retraer. Él pudo superar un montón de barreras y nosotros quizás con un solo comentario hacemos que el niño diga, no, no me pasó nada. Claro. ¿Sí? Lo Entonces primero tenemos, nosotros. primero nosotros, como mamá, como papá, como adultos, como Ellos. docentes, tratar de controlar nuestras emociones y hacer sentir al niño seguro y que está seguro contándonos. Buenísimo. Que se sienta seguro y se sienta protegido y que se sienta creído también. Bien. Porque, como dijimos, un nene que cuenta una situación de abuso no es algo que está inventando, porque el nene no puede contar algo que no conoce. Exacto. Genial. Y también esto, ¿no? Vos ahí en todo lo que me estás diciendo, entonces lo que tengo que hacer frente a esta a esta noticia es primero creerle, después contener al nene, también cuidarlo como vos decías, ¿no? De que no tenga contacto nuevamente con el abusador y también ¿cómo hacemos? ¿Denunciamos? ¿No denunciamos? ¿Tenemos lugares para ir si yo me llego a dar cuenta de algo que está pasando? ¿Pau? Bien, la denuncia es importantísima. La denuncia es fundamental hacerlo. Y como adulto, el adulto que recibe, o sea, que el niño contó, o ya sea que no, el niño no contó, pero el adulto se enteró de un abuso, es importante que haga la denuncia. Deben denunciar inmediatamente, ¿sí? Por ley, tiene que denunciar. No recuerdo ahora el número de la ley, pero esta ley dice que si un adulto tiene conocimiento de un abuso y no hace la denuncia, se vuelve cómplice de este abuso. Claro. Entonces es importantísimo hacer la denuncia. ¿Y dónde hacemos la denuncia? Bueno, en la comisaría de la mujer y de la familia, de la localidad. Ah, O ok. si no, ante la fiscalía, en el juzgado de familia, en el juzgado de paz, es importante también efectuar la denuncia. Ahí en ese lugar los van a poder orientar qué paso seguir y deben brindarle asistencia psicológica y médica ante este abuso. Es importante, y como adultos que nos acercamos a la comisaría debemos velar que no sean los policías o en la comisaría los que le tomen testimonio al niño. ¿Por qué? Porque es volver a victimizar al niño. ¿Sí? Si tiene Ah, que el niño contar, que sea ante un psicólogo o alguien, un profesional idóneo que sepa cómo escuchar a este niño. buenísimo. Bueno, gracias por ese dato, porque sinceramente yo iba a ir a la comisaría, claro, tener cuidado de que sea un profesional apto. Y pues ya para ir cerrando, ¿puede ser que ese menor se retracte de lo que... Puede ser, puede ser. Hay niños que están sufriendo una crisis terrible en cuanto a este abuso. Y a veces ante tantas denuncias o tantas personas que le preguntan, que le cuenta, contale a la tía, contale a la abuela, contale, es como que ya está sufriendo un calvario y dice, yo ya no quiero contar más. Claro, Porque cada vez que lo cuenta vuelve a vivir ese momento. No es fácil contar una situación de abuso. Es muy traumático para la víctima. Eh, entonces dice, bueno, ya está, no, no me pasó nada, listo. ¿Sí? O claro. los niños que han sido abusados
en el tiempo, de reiteradas ocasiones, y si son niños chiquitos, puede ser que confundan las situaciones o los tiempos. Vos pensás que no es algo lindo que pasó, es un trauma. Y Claro. cada abuso fue un trauma para este niño. Y quizás no recuerde todo. Hay niños que se bloquean, que han bloqueado su mente y que han bloqueado sus emociones. Hay un caso de una señora ya mayor. Ella con 60 años no sabía leer. No sabía leer, no podía, es como que estaba bloqueada. Y ante una charla como esta que estamos teniendo, ella se dio cuenta y vino a su memoria que cuando estaba en segundo grado su papá abusó de ella. Lo había bloqueado totalmente. Y ante una charla así como esta que estamos teniendo ahora, es como que tuvo un flashback y recordó el momento en que su papá había abusado de ella. Y ella estaba en segundo grado y a partir de ese momento su mente se bloqueó. Y nunca más pudo aprender a leer o a escribir. Y en el momento que esta señora recibió sanidad, tuvo acompañamiento profesional y espiritual también, y recibió sanidad emocional, esta señora aprendió a escribir y ahora escribe libros de poesías. Qué lindo, qué Así que maravilloso. imagínate la gravedad del hecho, ¿no? Ante una situación de abuso. Ok, buenísimo. Bueno, la verdad, Paula, te agradezco a Eli por estar y por todo esto, ¿no? Como adultos, saber que el abuso sexual no solamente es con contacto, sino que hay un abuso psicológico, que hay que estar alertas, que como cuando nos enteramos de esto, o sea, tratar de contener nuestras emociones y creerle al niño, de contenerlo, de cuidarlo, estar atentos y tener un cuidado también a nuestro alrededor, de los más cercanos, de la confianza. Tremendo todo lo que nos dijiste. Si vos nos podés volver a hacer un pequeño resumen y ya estaríamos cerrando. Bien, es importante como papás velar por la integridad de nuestros hijos. ¿Y cómo velamos? Enseñando la educación sexual a los niños. Cuanto antes, mejor. ¿Sí? Educación sexual en valores, enseñándole que el sexo está bueno, pero tiene un tiempo. Se usa con responsabilidad y está hecho para personas adultas. Porque los niños o sea, le pueden enseñar que es un juego, que puedes jugar a esto, lo otro, no. Tenemos que enseñarle que el sexo es para personas maduras y adultas y para ser usado dentro del matrimonio. Ahora, enseñarle a los nenes que nadie puede tocar sus partes íntimas. Sus partes son privadas. ¿Sí? Partes Ok. privadas. Yo le enseño a mis nenes y le digo, mira, ¿vos dejarías que una persona entre a casa? Que entre, que abra la heladera, que use tu ropa. Ay, no, mamá. ¿Por qué? No, porque es propiedad privada. Exactamente. Tu cuerpo es propiedad privada. Y nadie puede tener derecho sobre tu cuerpo, y menos sobre tus partes íntimas. Entonces, los nenes tienen que saber que cuando es no, es no. Y ellos tienen que tener la firmeza, la fuerza y la fortaleza para decir que no. Pero eso depende también del trabajo previo que hacemos los papás con nuestros hijos. Si un nene se siente amado, se siente fortalecido en sus emociones, se siente cubierto por su familia, por sus padres, ese niño deja de ser un niño vulnerable para ser un niño amado y que pueda decir, plantarse firme y decir no ante una situación de abuso. Qué hermoso resumen y qué esperanza también nos das a nosotros que sí podemos hacer algo para que nuestros hijos no sufran este tipo de abusos. Agradecemos a todas las personas que estuvieron estos 45 minutos acompañándonos. Gracias porque lo hacemos para ustedes. Para que juntos podamos crecer como sociedad y tomar esta responsabilidad de que nosotros juntos hoy podemos ser la voz de lo que no tienen voz. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Eli. Gracias a las dos, Eli. Chao, chao.